Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de este su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más el mensaje más grande de todos los tiempos, el mensaje de la palabra de Dios. Reciba un cordial saludo toda la iglesia Emaús Fuente de Salvación, congregación que por gracia del Señor tengo el privilegio de pastorearles hoy en nuestro mensaje dominical, para recibir lo que el Señor quiere hablarnos, y no solamente a la congregación Emaús, sino también a todos nuestros hermanos y amigos en las diferentes latitudes que el Señor permita que este mensaje llegue. Créame que Dios le está permitiendo recibir esta palabra porque quiere tratar con su vida, así como está tratando con la mía, porque esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy quiero compartir la palabra basándonos en el libro de Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12. Voy a leer esta palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Las pisadas de la fe. Qué título tan maravilloso, Las pisadas de la fe. Porque cuando nos referimos a ello, estamos expresamente y directamente tomando palabras literales de la Biblia. Acá acabamos de leer que hay un grupo de personas que su fe le ha de ser contada por justicia porque siguieron las pisadas de la fe que tuvo el padre Abraham. Oiga bien, Abraham es considerado patriarca no solamente para el sistema de creencia judío o judaísmo, sino también para otros grupos de personas que se adjudican ser descendientes de Abraham. Y ello ha traído enfrentamientos en el transcurso del tiempo porque pelean el derecho a ser legítimos descendientes del padre de la fe. Cuando se le llama el padre de la fe es porque Dios le dijo que sería padre de muchedumbre de gente, que sería padre de naciones. Ahora bien, hoy también se quiere usar ese título y decir que bueno, que Dios nos ha llamado y que ese llamado que ha hecho en algunos creyentes en particular, los ha llamado para ser padres de naciones, refiriéndose de esta manera a engendrar grandes ministerios y que por ello llegarían hasta los confines de la tierra. Pues bien, esas son interpretaciones sesgadas y basándose en algunos versículos de la Biblia, sacándolos fuera de su contexto. Porque en realidad lo que nos encontramos acá es en un capítulo magistral de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, donde el tema central es comprender la necesidad de estar cimentados en la salvación por la fe. Acá se argumenta vez tras vez, bajo la dirección del Espíritu Santo, que la salvación es por medio de la fe y no por medio de las obras. Pero ahora eso no quiere decir que es una fe abstracta, como algunos piensan que solamente por creer en el Señor entonces pueden vivir de cualquier forma. Y por eso no importa los pecados que cometan porque ellos tienen fe. Por supuesto que no. Por eso es que la Biblia tiene que ser entendida en su conjunto y no en un versículo aislado. El capítulo 4 está hablando acerca de la fe de Abraham. La fe que tuvo, que el Señor dice en la misma palabra que su fe le fue contada por justicia. Entonces, ahora bien, debemos entender lo que acá se está hablando. Se está hablando acerca de la necesidad de comprender que el hombre es un pecador. Usted y yo somos pecadores porque descendemos de Adán y la simiente pecaminosa se encuentra en nuestra naturaleza. Por eso es que la inclinación del corazón del hombre es hacia el mal.
Por ello, no podemos creer que el ser humano va a ir superándose en cuanto a su comportamiento moral, sino que vemos que es al contrario. Mientras se supera en los avances tecnológicos y en el desarrollo del conocimiento, sin embargo, en su comportamiento moral cada día es más decadente. ¿Por qué? Porque la simiente pecaminosa se encuentra en el corazón de cada ser humano. Ahora bien, la Biblia entonces nos dice que como hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en que la única manera de acercarnos a Dios es por medio de que nuestros pecados sean perdonados. Pero ahora bien, para Dios perdonar nuestros pecados, Él como un Dios justo, tiene que también ejecutar una sentencia de condenación al pecado. Entonces tenemos el problema entre dos atributos de Dios, que es que Dios es amoroso, pero también es justo. Entonces, ¿qué hacer? He allí la figura de Cristo. Cristo nos trae a la reconciliación con el Padre. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso la palabra evangelio significa buenas nuevas, es decir, buenas noticias. Y las buenas noticias es que Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que acepte ese perdón que Él nos otorga a través de Cristo. Pero ahora bien, sucede que Dios manda a los hombres en todo lugar, dice en las Sagradas Escrituras, que se arrepientan. Porque no solamente es decir, yo creo en el Señor Jesucristo, sino que yo me debo doler en haber pecado y me debe pesar en mi alma, en mi corazón, ser alguien que ofenda a Dios. Y entonces estar dispuesto a no hacerlo más y querer andar en una nueva vida. Entonces la fe se combina con obras. Es decir, que las obras que realizo son obras de santidad y obras agradables a Dios, una conducta agradable a Dios, pero esa conducta no es la que me salva. Lo que me salva es la fe en Jesucristo, en que yo siendo un pecador me refugio en Él y por su gracia soy justificado. Entonces la justicia de Cristo pasa a mí y mis pecados han pasado a la cuenta de Cristo. Por eso dice, anulando el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo moría en la cruz por los pecados suyos y míos. En el momento en el que acepto ese perdón, mis pecados son pasados a esa cuenta y a mí se me es declarado justo. Por ello dice, el justo por su fe vivirá. Entonces ahora dice la Biblia que hemos sido justificados por medio de la fe, por medio de creer en Cristo. Esta es la verdad central del Evangelio. Y se nos dice entonces acá en esta epístola, repito, magistral, que nos habla acerca del ser justificados por la fe, se nos presenta como un hombre, es presentado también como el padre de la fe. Y ese padre de la fe es Abraham, el personaje que nombré hace unos momentos. Dice que este hombre fue llamado amigo de Dios y dice que fue justificado delante de Dios por medio de la fe. Ahora, acá hay verdades maravillosas que también se pueden llevar a la parte práctica. Dice el versículo 9 de Romanos 4. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿De qué bienaventuranza está hablando? Tenemos que ver el versículo 7. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Hay una bienaventuranza en aquellos que han sido perdonados de su pecado. Usted y yo somos bienaventurados entonces, si nos cobijamos en la fe en Cristo. Pero ahora fíjese lo que dice, repito el 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Es decir, es solamente para los judíos o también para los gentiles que eran llamados incircuncisos.
Recuerde que los judíos eran circuncidados, llevaban una señal, todo varón en su cuerpo, el prepucio de su cuerpo había sido circuncidado, por lo tanto en la parte más íntima de su ser llevaban la señal de ser creyentes en la fe de Abraham. Ahora dice luego, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, este hombre le cree a Dios cuando Dios le hace la promesa de que será padre de muchas gentes, pero él no tiene ni siquiera un hijo. Es un hombre de avanzada edad, su esposa ha sido estéril toda su vida, entonces es imposible que él biológicamente tenga un hijo. Ahora Dios le hace una promesa de algo imposible. Este hombre lo acepta, este hombre lo cree y su fe le es contada por justicia. Entonces, como él cree, va y es circuncidado. Entonces circuncida su carne para llevar en su cuerpo la marca de su fe. Oiga, esto es glorioso. Lleva en su cuerpo la marca de la fe. Grabe esa palabra, por favor. Porque entonces fíjese lo que ocurre luego. Entonces dice que él es padre de los que son circuncidados en la carne y también de los incircuncisos, los que no tienen su carne circuncidada, pero que de todas maneras su fe tiene que ser mostrada en un sello como consta de que ellos han creído. Entonces, por ello, en el Nuevo Testamento, las personas que, como decía hace un momento, venimos a refugiarnos en Cristo, vamos a una señal externa que es el bautismo. Y damos testimonio que hemos aceptado al Señor y morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Somos bautizados y entonces delante de todos tenemos el sello, la señal de nuestra fe. Ahora, oiga bien, eso es de carácter simbólico, así como lo era la circuncisión también. Pero ¿qué tal si vamos más allá y podemos comprender de que la fe tiene que ser sellada con obras? Ese sello de la fe lo llevo en mi cuerpo, en lo más recóndito de mi ser, en lo más íntimo de mi ser. Eso era lo que simbolizaba la circuncisión en la carne. En lo más íntimo yo tengo la señal de haberle creído a Dios. Ahora, eso lo quiero llevar a la parte práctica y que usted y yo entendamos lo que dice Santiago. ¿Sabía usted que la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento tuvo controversias para ser aceptada en el canon bíblico, porque se decía que la epístola de Santiago lo que enseña es contradictorio con lo que enseña Romanos? Porque Pablo en la epístola a los Romanos está hablando de ser justificado por la fe sin las obras. Y dice Santiago que la fe sin obras está muerta y que el hombre no es solamente justificado por la fe, sino también por las obras. Entonces decían los teólogos, aquí hay una contradicción en enseñanza, pero no hay ninguna contradicción, sino que la fe se tiene que demostrar por obras. Porque como lo dice Santiago bajo inspiración del Espíritu Santo, tú crees que es uno, tú haces bien, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, que si crees solamente en Dios, esa fe no te va a salvar. Porque también los demonios creen que hay un Dios y no por eso los demonios son salvos. Entonces, la única manera de tener comunión con Dios es tener una fe que realmente haya transformado mi conducta. Ahora bien, esa transformación no solamente es aplicable a lo que siempre se nos enseña sobre la santidad. No es aplicable solamente a que como yo creí en el Señor, entonces, bueno, ahora llevo una vida santa. Eso solamente es una parte. Porque la Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y como aquel al que invocamos es santo, como también no debemos andar nosotros en una santa y piadosa manera de vivir. Pero va más allá. El asunto es que mi fe tiene que ser sellada en lo más íntimo, con la circuncisión. Y vamos a ver si usted me entiende, la circuncisión era y es
prácticamente catalogada una intervención quirúrgica, una operación, una intervención quirúrgica que se hace en el cuerpo del niño. En algunos casos sucede en los adultos también, algunos en la Biblia fueron circuncidados ya de adultos, pero debían ser, según la ley, circuncidados los niños. Ahora bien, esa circuncisión hacía que se derramase sangre del cuerpo del que está siendo circuncidado. Y eso genera un dolor tremendo, porque es realizada originalmente sin anestesia. Piénselo. Ahora, ¿qué nos está queriendo decir Dios con esto? Que su fe y mi fe va a ser sellada con obras, que esas obras muchas veces van a ser circunstancias muy dolorosas y donde hasta sangraremos por nuestra fe. Es por ello que el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, también dice estas palabras. Cuando se generó una controversia en la iglesia, él enfocó el tema desde el punto de vista espiritual y luego dijo estas palabras. Dijo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y cuáles eran esas marcas que el apóstol Pablo llevaba por causa del Señor Jesús? Esas marcas se referían a los sufrimientos de él por causa de predicar la palabra de Cristo. Había sido azotado con varas, había pasado por azotes con látigo muchísimas veces, había sido encarcelado muchísimas veces, había sido apedreado. Entonces este hombre había sufrido por el Señor, había demostrado por obra su fe. Entonces usted y yo también somos llamados a lo mismo. Somos llamados a mostrar nuestra fe por nuestras obras. Porque la fe sin obras está muerta. Es decir, que una persona puede decir que cree, pero tiene que vivir de acuerdo a esa fe que manifiesta. Pero ¿qué tal si internalizamos más esto y decimos que así como la circuncisión era una marca que se llevaba en lo más profundo y lo más íntimo del hombre, ¿por qué también no entendemos que nuestra fe va a ser probada en lo más íntimo, en lo más profundo de nosotros? Cuando nuestras convicciones son sacudidas, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nuestra fe es zarandeada, literalmente es así. Ese texto que tanto me gusta citar, cuando el Señor le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Entonces en lo más íntimo somos zarandeados. Y exteriormente mostramos delante de las personas que estamos felices, que estamos contentos. Le damos muchas veces un aliento a la persona que tenemos al lado. Y le decimos: tranquilo, que el Señor te da la victoria. Tranquilo, esfuérzate y sé valiente y sigue adelante. Pero en lo más profundo de nosotros, nuestra fe está siendo probada. La Biblia dice que nuestra fe va a ser probada como el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y mire que esto actualmente es lo que estamos viviendo. Nuestras convicciones están siendo puestas a prueba, porque todo pareciera desmoronarse a nuestro alrededor y decimos: ¿dónde está el Dios justo que no interviene? Nosotros a nuestro alrededor vemos a personas enfermas necesitando una medicina, un auxilio médico, y no llega, y nosotros decimos: ¿dónde está el Dios misericordioso? Nosotros nos preguntamos cuando tenemos necesidad y vemos un plato vacío y vemos a nuestros hijos queriendo algo que nosotros no le podemos dar, y nuestro corazón se estremece porque sabemos que nuestra fe está siendo zarandeada. Es que allí, en lo más íntimo del ser humano, en lo más íntimo del creyente, es donde su fe tiene que ser marcada con un sello. Aquí se me habla del sello de la circuncisión. Y dice entonces, repito, que cuando él creyó, después fue circuncidado. Así también cuando yo creo, después voy a ser probado. No solamente es ir delante de las personas y decir: muero para el mundo y vivo para Cristo.
No solamente es eso lo que el Señor espera de nosotros, porque eso pudiese hacerlo cualquier persona. Cualquier persona puede ser bautizada. Cualquier persona puede pasar al frente y decir que aceptó a Cristo como Salvador. Pero lo que no puede hacer cualquier persona, a menos que haya nacido de nuevo y tenga la fe auténtica, real y verdadera en su corazón, es mantenerse de pie cuando el viento sopla, cuando el río viene con ímpetu y da contra su casa, cuando somos sacudidos de allá para acá, cuando en nuestras noches pensamos por qué nos está ocurriendo esto, cuando nuestro corazón se estremece de ver a un ser querido padeciendo algo, cuando vamos de rodillas y oramos y ayunamos y clamamos a Dios y pareciese ser que Dios no nos está oyendo y pareciese ser que Dios está guardando silencio. Entonces eso es lo que cualquier persona no puede soportar, sino que solamente lo soportan los que son circuncidados en la fe. Y yo creo que Dios nos está llevando, no solamente, ahora no voy a decir en Venezuela, nos está llevando en el mundo entero a todos los creyentes a mostrar la circuncisión de la fe. ¿Y de qué estoy hablando? ¿De ir y cortar un trozo de mi carne? No, estoy hablando de sellar con nuestras acciones lo que nosotros creemos. ¿Crees que Dios es tu proveedor? Síguelo creyendo cuando el plato está vacío y tus hijos te están pidiendo comida. Sigue creyendo que Dios es tu proveedor cuando tienes que pagar la renta y no tienes cómo pagarla. Sigue creyendo que Dios es tu sanador cuando el médico te dice el mal está avanzando, la enfermedad está avanzando. Tienes que seguir creyendo que el Señor es justo cuando ves las injusticias que se cometen contra ti. No es fácil poner la otra mejilla cuando tu Padre tiene legiones de ángeles que puede enviar a que te defiendan en la situación que te consigues. Es que yo tengo que mostrar lo que yo realmente creo. Si yo creo que Él va a pelear por mí, entonces yo tengo que quedarme quieto y dejar que Él me defienda. Allí está el sello de la fe de forma práctica. Fácil es bautizarse, lo que te tienes es que sumergir en el agua. Pero difícil es mantenerte de pie cuando todo viene contra ti para derribarte. Solamente te puede mantener en pie tu fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así lo dice la Escritura. Entonces, fíjense bien lo que tenemos enfrente. Cuando hablamos de Pablo, un hombre que pasó por las situaciones que pasó por causa de predicar el Evangelio de Cristo, él dice la Biblia que juntamente con Silas, allá encarcelados en Filipos, en estos días predicaba sobre eso, sobre las extrañas respuestas de Dios. Y sucede que en ese encarcelamiento en Filipos pasó algo. Todos predican hasta la primera parte, hasta cuando el carcelero se convierte y se le dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dejamos la historia hasta ahí, pero la historia no terminó allí. Hay una parte que no es leída, que no es tomada en cuenta, y es que se nos dice que después que el carcelero creyó, entonces él con gran regocijo, junto con su familia, estuvieron allí compartiendo con Pablo y Silas aquella noche. Le vendaron las heridas, le curaron las heridas y se regocijó mucho de haber creído en el Señor. En la mañana, dice la Biblia que los magistrados enviaron a decirle al carcelero, suelta a esos hombres. Y él les dijo, gloria a Dios, pueden irse, ha llegado la orden de excarcelarlos. Y ellos le dijeron, la respuesta de Pablo fue, no, así no, ellos tienen que venir a soltarnos, porque nos azotaron públicamente, sin un juicio y sin una orden judicial, y nosotros somos ciudadanos romanos. Yo conozco los derechos que tengo como ciudadano romano, y como ciudadano de Roma, yo no soy cualquier persona. Entonces no podían proceder de la manera injusta en que procedieron contra mí. Dice que cuando los magistrados, alguaciles, se enteraron que
eran ciudadanos romanos, entonces se llenaron de miedo porque habían violado la ley y entonces la ley se podía venir en contra de ellos y los que podían terminar encarcelados eran ellos. ¿Por qué le estoy relatando esta historia? Porque es que hay una gran enseñanza en ello. Pablo, con solamente haber levantado su voz y decir soy un ciudadano romano, él tenía doble nacionalidad, era tanto judío como romano. Entonces él, con haber dicho somos ciudadanos romanos, eso lo eximía de pasar por toda la golpiza que le dieron. Pero Pablo sabía que había un propósito de Dios en ello. Pablo, a través de la experiencia, logró saber y entender que el Padre no permite que te golpeen sin un propósito. Que el Padre no permite que te encarcelen sin un propósito. Que el Padre no permite que pases por situaciones adversas si no te quiere enseñar, mostrar y perfeccionar en algo. Y él prefirió quedarse callado y dejar que Dios pelease por él. Esto es fe. Esa es la fe. La fe que no se defiende ella. Que si te hieren una mejilla pones la otra. Que si te ponen a llevar carga una milla vas otra. Y si te quitan la túnica entregas también la capa porque crees que el Dios justo te hará justicia. Mi pregunta es, ¿usted cree de esa manera? Estamos ahorita en un sacudón a nivel mundial. ¿Puede seguir creyendo en medio de esto y de lo que ha de venir? Si los tiempos empeoran, si las situaciones económicas empeorasen, ¿usted va a seguir creyendo? Si sigue deteriorándose la salud a nivel mundial, ¿usted va a seguir creyendo que Dios lo guarde, que Dios lo sustenta? ¿Es capaz de quedarse quieto y que sea Dios quien lo defienda? Si lo están acusando injustamente, si está pasando por momentos en que los seres más queridos se han volteado contra usted y el que era su amigo ahora es su enemigo, ¿usted todavía se puede quedar callado y dejar que Dios lo defienda? Eso es fe. Porque ¿sabe qué? El corazón le dice otra cosa. Los sentimientos le dicen otra cosa. Estás haciendo el ridículo, eres un tonto, se están aprovechando de ti. ¿Todavía vas a seguir creyendo en tu Dios? Así como le dijo la esposa a Job, reniega de Dios y muérete. ¿Cuántos pensamientos no cruzan por nuestra mente? Pero lo que podemos hacer cuando eso ocurre es que aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Y aunque todas las cosas me son lícitas, yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces tener el dominio propio y decir no, no dejaré que el temor se apodere de mí, no dejaré que la incertidumbre se apodere de mí, ni me defenderé yo mismo, ni me vengaré yo mismo, sino encomendaré mi causa al que juzga justamente. Vienen los días y ahora son en que va a quedar demostrado por las obras el sello de aquellos que verdaderamente creen en el Señor. Le repito, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El diablo se conoce lo que dice el Evangelio, sabe lo que dice la Biblia, pero no puede ponerla por obra porque es inclinado al mal. Usted y yo hemos recibido una nueva naturaleza y por esa nueva naturaleza Dios nos dio la medida de fe a cada uno. Así que la fe está en nosotros. Ahora póngala por obra. Ahora ha llegado el momento. Hablábamos de hambre en África, en India, en Sudáfrica. Hablábamos de las grandes epidemias como algo por allá muy lejano. Ahora la tenemos al lado, la tenemos enfrente, en la vereda donde usted vive, en el edificio donde usted está. Ahora el hambre no está lejos, el hambre nos rodea y se sienta con nosotros en la mesa, por decirlo de una manera retórica. Pero usted puede seguir creyendo de que el Señor le dijo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces usted dice, en esta mesa no está nada, pero yo creo que está el Señor, y si está el Señor no va a faltar nada, Él va a proveer. Puede creer, puede sellar con las obras, puede seguir las pisadas de la fe de Abraham. Esas pisadas, no sé si ha oído esa historia donde dice que alguien se entristeció porque vio solamente sus huellas en la arena, en una playa.
Y él entonces se entristeció porque dijo, el Señor me ha dejado, porque veo solo 2 huellas. Y el Señor le dijo, no, es que esas 2 huellas que ves son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. Es una historia maravillosa. Pero ¿qué tal si usamos esa ilustración para decir que hay unas pisadas que seguir? Cuando ese término se usa es porque hay un ejemplo que hay que seguir. Y Abraham nos dio ejemplo de cómo no nada más se habla de fe, sino cuando se obra en fe, en todos los sentidos. Leyó de Abraham que cuando venía de pelear con unos reyes para librar a su sobrino Lot, entonces dice que se consiguió con Melquisedec, símbolo del sacerdocio celestial, el sacerdocio de Cristo, según el libro de los Hebreos. Y dice que entonces él viéndole le dio los diezmos de todo. Es que los que tienen fe sellan hasta con su generosidad, su dadivosidad hacia los demás y hacia la obra de Dios, su fe, porque ellos creen que todo lo que tienen no es de ellos, lo han recibido de Dios. Y si tienen que desprenderse de lo que han recibido, lo entregan, sin manipulación, sin que otro le diga. Es algo que está en el corazón. ¿No ve lo que hacía la iglesia en el Nuevo Testamento a través de su fe? Dice que cada uno vendía la heredad de lo que tenía, sus posesiones, y la traían a los pies de los dirigentes de la iglesia, de los apóstoles, para que ellos los repartiesen entre todos, y nadie tenía necesidad. ¿Por qué nadie tenía necesidad? Porque ellos ya habían entendido que todo venía del Señor, y si tenían que desprenderse de todo se desprendían por Él. Es que la fe no es un concepto abstracto. La fe, al igual que el amor, tiene que ser sellado con obras. Yo le invito a que en estos días tan difíciles que vivimos pueda sellar su fe a través de sus obras. ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Sabe lo que es sellar? Se oye bonito, ¿no? Entonces usted se imagina una marca. Pues bien, sucede que el sello se utilizaba en aquellos tiempos que eran pergaminos, donde se enviaban las encomiendas, las cartas, los comunicados. Eran pergaminos que se enrollaban. No eran cuadernos, no eran libros, eran rollos. Entonces cuando se enviaba un rollo con una comunicación, se sellaba. ¿Sabe qué era? Se colocaba cera y había un sello. Ese sello llevaba un símbolo. Entonces si era un rey, el símbolo del rey estaba ahí. Y lo sellaba, lo ponía sobre la cera y quedaba la figura impresa. Eso quiere decir que nadie podía abrir ese pergamino hasta donde llegaba su destinatario. El destinatario lo recibía y entonces podía romper el sello. Si llegaba sin el sello estaba roto, quiere decir que en el camino lo abrieron. Y esa persona podía pagar con su vida el haber roto el sello. Ahora, el sello del Señor está firme. Conoce el Señor a los que son de Él. Es decir, que nos marcó con el Espíritu Santo, nos selló. ¿Para qué? Porque somos cartas leídas al mundo. Delante de todos aparecemos como verdaderos creyentes. Pero ¿sabe qué? Ese sello está marcando el nombre de la fe, está marcando el nombre de Cristo que está en nosotros, la naturaleza divina. Ahora que nosotros al mundo, que es el destino, poder brillar como luminares en medio de este mundo, entonces las personas puedan leer en nosotros la fe que anunciamos. Que no sea necesario solamente que lo prediquemos, sino que la misma gente vea en nosotros lo que predicamos, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, el perdón que ha sido derramado en nuestros corazones, la misericordia que ha sido derramada en nuestros corazones, la paciencia que el Señor nos ha entregado, la mansedumbre que Él nos ha dado. Pero hoy lamentablemente contemplaba escenas muy dolorosas de personas que no manifiestan lo que en realidad deberían manifestar como creyentes. ¿Qué pasa cuando alguien te ofende? ¿Puede leer en ti el perdón? ¿Qué pasa cuando Dios no actúa a tiempo según nosotros? ¿Pueden leer el mundo
la paciencia en nosotros? En estos momentos de desesperanza, ¿puede la gente leer fe en nosotros? ¿Puede también en medio de todo este mundo agobiado, puede leer en nosotros la esperanza? Puede que cuando estés pasando por los momentos más adversos, pueden leer en ti confianza. Eso espera el Señor de nosotros. Ese es el sello que debe haber en nosotros de la fe. Son las pisadas que debemos seguir de Abraham para demostrar que nosotros también tenemos esa misma fe, la fe salvadora, la fe auténtica. Y sucede que esas pisadas de la fe las queremos desarrollar en varias prédicas que el Señor por su gracia nos permita compartir, no sé si 2, no sé si 3, las que el Señor tenga. Pero esas pisadas de fe, quiero que en el nombre del Señor las entendamos, porque en la medida en que vamos avanzando en esas pisadas, vamos siguiendo las huellas de la fe que están en la Biblia, entonces yo podré ver el sello de Dios en mi vida, manifestar el sello de Dios en mi vida. Ahora dice el versículo 13 del capítulo 4 de Romanos en adelante, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Es que dice el Hijo que va siguiendo las pisadas del Padre. Nosotros debemos seguir las pisadas de la fe que nos marcó Abraham. Vamos a ver cuáles son. Dice: delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Qué gloriosa palabra esta. Entonces la primera huella que nos marca Abraham para nosotros seguir esas pisadas es que debemos creer en esperanza contra esperanza. Oiga eso, en esperanza contra esperanza. ¿Sabe qué es lo que está diciéndonos Dios aquí? Que Él nos hace una promesa, nosotros debemos creerla. Y todavía esa no se ha cumplido, no la hemos visto realizada. Y nos da otra promesa que también debemos creer y seguir adelante. Y todavía no se han cumplido las primeras dos y viene otra más. Y yo solamente creo y todavía no veo nada cumplido en mí. Esa es una pisada, creer en esperanza contra esperanza. Esa es de la que hablamos hoy en primer lugar. Entonces, ¿cómo pasó eso en Abraham? Dios le dijo: te daré un hijo. Eso ya lo dijimos, parecía imposible, porque él tenía casi 100 años, su mujer era de una edad avanzada, una anciana también, tampoco podía tener hijos cuando estaba joven y ahora mucho menos estando anciana. Entonces ya es bien difícil la promesa que le hizo. Pero no solamente eso, sino que entonces le hizo otra contrapromesa. Y es que le dijo: de ese hijo yo voy a multiplicar tu descendencia de tal manera que así como no se pueden contar la arena que está a la orilla del mar, ni tampoco se pueden contar las estrellas, así tampoco se podrá contar tu descendencia. Y le añadió otra promesa más. Y le dijo: y a tu descendencia le daré esta tierra por heredad para siempre. Y aparte de eso, le hizo otra promesa. Y le dijo: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que de medio de toda esa descendencia se levantaría uno
por medio del cual serían benditas todas las familias de la tierra. La Biblia dice, y de tu simiente, la cual es Cristo. El Redentor, según la carne, nació de la descendencia de Abraham a través de María. Entonces todo ese conjunto de promesas parecía algo imposible y cuesta arriba. Como alguien dijo una vez, nos corrieron las marcas, están demasiado adelante para nosotros poder seguir esas pisadas, pero se nos exige seguir esas pisadas para ser verdaderos creyentes, para ser creyentes que sellemos con nuestras obras nuestra fe. Ya le dije, en lo más íntimo de nosotros, porque en lo más íntimo de nosotros, en lo más profundo del corazón es que surge la duda, la desconfianza, el desánimo, la tristeza, el abatimiento de espíritu. Pero es allí donde debemos pelear la batalla y allí seguir creyendo en esperanza contra esperanza. Dios ha hecho muchas promesas y ¿sabe qué? Si vemos a nuestro alrededor, pareciese que esas promesas se ven lejanas. Entonces viene la desesperanza, viene la tristeza, viene la frustración, y a eso tenemos que hacerle frente. Se tienen que abrir nuestros ojos como en el camino de Emaús, para que se pueda visualizar a Cristo cuando todo aparentemente se ha perdido. Esa es una historia maravillosa en el libro de Lucas, y es allí donde únicamente aparece cuando dos discípulos van conversando entre sí y van decepcionados y frustrados y se van alejando del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios era que se quedasen en Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder desde lo alto. Pero ahora, ¿qué está pasando? Ahora se van alejando y van conversando entre sí qué es lo que ha pasado. Si se logra entender qué fue lo que pasó, nosotros seguimos al Mesías y ahora el Mesías está muerto. Al tercer día Él dijo que resucitaría, pero ya todo se acabó, vamos a seguir con nuestras vidas. Pero sucede que en el camino de Emaús el Señor se les aparece y ellos no lo ven. Porque por eso es que mi fe es probada. Porque pudiste predicar mucho. Fuiste a lugares, echaste fuera demonios, viste milagros, conociste al Señor en persona. Pero ahora llegó el momento en el cual tu fe tienes que sellarla con obras. Y ahora tienes que quedarte en Jerusalén esperando que Él dijo que derramaría su promesa de su espíritu. Ellos no, ellos se fueron y el Señor es tan amoroso que le salió al encuentro. Y el Señor es tan amoroso que te ha permitido oír este mensaje y a mí predicarlo, porque quiere que en estos tiempos no pierdas la esperanza, porque quiere que en estos tiempos no dejes de verle, porque quiere que en estos tiempos no pierdas tu visión espiritual. Ellos están lo turbados que están, porque cuando nosotros estamos muy turbados, no logramos ver al Señor en medio de la adversidad. Nos volvemos ciegos. Y como aquellos discípulos en la barca empiezan a dar gritos, creyendo que es un fantasma y es Cristo quien venía. Y nosotros también no logramos discernir que el Señor está en medio de todo lo que está pasando. Llámense pandemias, llámense crisis mundial, llámense enfriamiento global, calentamiento global, los nombres que usted le quiera poner. Usted puede ver a Cristo cumpliendo su palabra en medio de todo esto. Si no, compra de Él colirio y unge tus ojos espirituales para que lo puedas ver. Ellos estaban tan frustrados que no veían que el Señor que se juntó a ellos era Cristo resucitado. Y le dijeron: forastero, eres tú el único forastero en estas tierras que no sabes lo que pasó con Jesús de Nazaret. Y sucede que el Señor les empieza a hablar su palabra, les empieza a predicar su palabra, les empieza a abrir las escrituras, hasta que los ojos de ellos son abiertos y se dan cuenta que Cristo ha resucitado y regresan a reunirse con los otros discípulos. Eso es lo que sucedió en el camino de Emaús. Sus ojos fueron abiertos. Y en estos tiempos nuestros ojos tienen que ser abiertos. El Evangelio de Juan relata una historia aún más detallada. Dice que los discípulos habían vuelto al mar con una barca a pescar. Y el Señor otra vez les dice hacia dónde tienen que pescar. Y mientras tanto Él le está preparando la provisión en la orilla. Está preparando pan con pescado que tiene allí. Todo está listo en la orilla. Y entonces
el discípulo amado le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro se coloca la ropa y se arroja al mar nadando a buscar al Señor. Pero ¿qué hacían ellos pescando? Si el Señor es su proveedor y ya en la orilla tenían el alimento, ¿por qué fatigarse otra vez como en un principio cuando le conocieron? Ah, es porque después que somos probados es que tenemos que manifestar el sello de nuestra fe. Y allí, cuando ellos regresaron a la orilla, se dieron cuenta que ellos eran pescadores de hombres, no otra vez habían de regresar a ser los pescadores del principio. El Señor proveería para todas sus necesidades si ellos buscaban, como Él les había enseñado, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo que tenían que hacer era ir a llevar su palabra y no perder el tiempo en los mismos afanes que habían tenido en un principio. Entonces te das cuenta de que no es solamente predicar, es sellar con nuestras obras nuestra fe. Sigues creyendo en esperanza contra esperanza. Se recuerda de Job, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿qué hizo después que fue probado? Al principio pasó la prueba, pero después empezó a altercar con Dios. Porque es que lo difícil no es tener fe, lo difícil es mantenerse en la fe. Pero es allí donde los verdaderos creyentes siguen las pisadas de la fe. Entonces hoy vemos la primera pisada, creer en esperanza contra esperanza. No has visto cumplida una y tienes que seguir creyendo la otra. Él es tu proveedor, Él es tu sustentador. Si te deja la persona que tienes a tu lado, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Estás enfermo, Él es tu sanador. No has visto la sanidad, pero estás pasando necesidad, Él te dice, yo soy tu proveedor. Y no has visto la provisión ni la sanidad, y el Señor te dice que te dará la victoria sobre tus enemigos que se han levantado contra ti. ¿Ve que la historia es la misma? Creer en esperanza contra esperanza. Y es allí donde muchos de nosotros derramamos lágrimas. Nuestro sudor se vuelve como grandes gotas de sangre en la angustia, así como sentía el Señor en el Getsemaní. Pero es que es allí donde son formados los verdaderos creyentes. Es allí donde se sella la fe con nuestras obras. La circuncisión derramaba sangre y dolor. Ahora nuestra fe ya no es sellada con la circuncisión como en el Antiguo Testamento, sino que nuestra fe es sellada con nuestras obras. Es lo que quiero que entienda de parte del Señor. Así que en los momentos en que te sientas angustiado y que como grandes gotas de sudor se convierten en sangre por causa de tu fe, te quiero decir que de allí saldrás como salió el Señor del Getsemaní, fortalecido, porque en medio de aquel crisol por el que estaba pasando, vinieron ángeles del cielo a fortalecerle. Hoy Dios envía su palabra para decirte, cobra aliento, cree en esperanza contra esperanza, porque la fe no avergüenza. La fe verdadera lleva fruto, y un día veremos la gloria del Señor. Lo hemos de ver nosotros mismos, otro no lo verá por nosotros. Y lo veremos en la eternidad, pero también acá hemos de ver la intervención de Dios a favor de su pueblo. ¿Puedes creer esto? Se recuerda de aquella amiga del Señor que Él le dijo ante el reproche muy sutil que ella le hizo. Le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y él le dijo, tu hermano resucitará. Ella le dice, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y él le dice, no me has entendido. Es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el unigénito Hijo de Dios. Hasta ahí estamos muy bien. Palabras gloriosas esas. Pero entonces tienen que ir a la tumba, porque Lázaro está muerto y el Señor le dice, ¿dónde le pusieron? Y ellos le dijeron, ven y ve. El Señor llora. Y cuando llora, entonces
él le dice, quiten la piedra, quiten la piedra. Y ella le dice, ay Señor, hiede ya porque es de 4 días. Y él le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Oiga eso, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuándo se lo dijo? Momentos antes. Él le dijo que era la resurrección y la vida. Ve que el asunto no es decir que tengo fe, sino permanecer en la fe. Ahora hay una gran piedra sellando. Aparece la palabra otra vez. Sellando la tumba de Lázaro. Ahora tiene que ser removida. Porque si no mueves la piedra, Dios no va a mostrar su gloria. Ay, santos. No sé si puedes entender esto. Si no mueves la piedra, Él no va a mostrar su gloria. Pero hacía 4 días, todos estaban preparados para que al mover esa piedra, lo que saliese fuese el terrible olor de la descomposición humana. Pero cuando la piedra se movió, el que estuvo muerto salió, dice la Escritura. Porque el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Se da cuenta? La fe tiene que ser sellada con obras. ¿Tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Mueve la piedra que yo voy a resucitar al que está allá adentro. Señor, Yede, ya yo no te pregunté lo que tú piensas ni lo que tú sabes, eso yo lo sé. Yo sé que un cuerpo humano de 4 días se descompone. Yo hice el cuerpo humano. Yo soy tu hacedor. Yo soy el que ha hecho todas las cosas. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces yo sé, porque yo lo hice. Yo sé que ya está descompuesto, pero yo lo estoy llamando a la vida. Y yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Ve la huella que hay que seguir, creer en esperanza contra esperanza, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él llamó a uno como que si lo estuviese oyendo y ese estaba muerto. Pues bien, Él creó el oído nuevamente descompuesto en Lázaro para que pudiese oír su voz y pudiese salir. Eso es esperanza contra esperanza. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Es el sello de la fe. ¿Está en tu vida, amable oyente? ¿Está en mi vida? Entonces eso es lo que debemos meditar. No se preocupe, ahorita tenemos la oportunidad de demostrarlo. Porque todo lo que nos rodea ahora empieza a presionar nuestra fe y los verdaderos creyentes, con sangre, con dolor, pero van a mantenerse de pie creyendo en esperanza contra esperanza. Y recuerde, la esperanza no avergüenza. Los que en Él creyeren no serán avergonzados jamás. Yo lo creo, espero que usted también lo crea con todo su corazón. Que Dios le bendiga. Gracias por compartir una vez más la palabra de Dios. Le invito a visitar nuestro canal en YouTube o en Facebook, Berry Chaviedo, donde recibirá prédicas continuas. Todos los días estamos subiendo prédicas que el Señor nos da para nuestro crecimiento espiritual y la edificación de su iglesia. Y para que todo aquel que le conoce de oídas lo habían oído, pero ahora puedan ver al Señor. Como sucedió en Emaús, nuestros ojos sean abiertos. Un abrazo para todos. El pastor Berry Chaviedo ha tenido la bendición de compartir el mensaje del día de hoy, que es el inicio de una serie titulada Las pisadas de la fe. Que Dios les bendiga.